Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a cerrar esta serie de conversaciones sobre Borges. Hemos empezado planteando la cuestión que nos parecía que a menudo no es la que está en la discusión, que es, bueno, ¿qué es un buen escritor? Si Borges es un buen escritor, ¿por qué es un buen escritor? Dimos vueltas sobre esas preguntas. Pero hoy vamos a encarar la cuestión de la política de un modo directo. Vamos a trabajar sobre historia y política en Borges, ¿no es cierto? Vamos a tratar de ver si podemos encarar ese objeto, esa especie de obstáculo, ¿no?, que ha sido siempre Borges. Porque Borges es un hombre de derecha, por lo menos el Borges que conocemos después de los años 50. Yo diría que es el último intelectual de derecha. Yo creo que eso lo hemos dicho alguna vez, ¿no? Es decir, el único que dice las cosas que la derecha no se anima a decir, ¿no? Por eso lo citan tanto. Porque él dice, bueno, sí, las cosas que dice, que son muchas veces irritantes, también tienen que ver con su manera de encarar una posición ética, ser capaz de estar en posiciones, digamos, no populares en el sentido más inmediato. Yo siempre recuerdo una vez, lo llamaron por teléfono, como decíamos, siempre, como estaba muy solo, siempre en general si era interesante aceptaba. Entonces era un homenaje a Dostoyevsky, que organizaba un instituto ruso-argentino, una cosa así, y entonces él fue, y era como una mesa redonda, y creo que estaba el embajador ruso. Y cuando llegó el momento de hablar, dijo, mira, como a mí Dostoyevsky no me gusta, voy a hablar de Dante. Y pum, dio una conferencia sobre Dante, ¿no? A mí siempre me pareció una lección eso. Él habla de lo que quiere él. Eso siempre hizo eso, ¿no? A cualquier lugar que lo llamaban, él decía lo que le parecía a él que tenía que decir. Lo mismo con las preguntas, ¿no? Le hacían preguntas y uno le decía, por ejemplo, Borges, ¿usted qué opina de, no sé, de cualquier cosa, de la industria del cemento? Pongámosle que a alguien se le ocurra preguntarle eso porque hay una crisis. Ya Stevenson decía, alguien empezaba a hablar de Stevenson inmediatamente. De modo que ahí hay una ética de la palabra propia. Ninguna palabra es propia, pero sí hay una ética del momento de la enunciación, ¿no? ¿Verdad? Eso me parece que tiene mucho que ver con el modo en que él se distingue, digamos, de los otros intelectuales de derecha que son invisibles, ¿no? Porque siempre dicen una cosa distinta a lo que piensan. Por ejemplo, en 1960 dijo, nuestro país está en decadencia de la ley Peña, que es una idea que está en el aire en la Argentina de hoy. Lo que pasa es que nadie se anima a anunciarla, ¿no es cierto? Entonces dice, no, está en decadencia, cada uno tiene una teoría de la decadencia distinta. Pero él dice, efectivamente, dice él, es la ley Peña la que impidió que el Partido Conservador mantuviese una preeminencia política en la medida que el Partido Conservador expresaba a los sectores más concentrados de la economía y acá no hay un Partido Conservador que pueda ganar elecciones. Entonces ahí está todo el dilema, ¿no? También me acuerdo, para poner también una historia, ¿no? Juntamente con esta capacidad de decir ese tipo de cosas, también tenía, a diferencia de mucha gente que abunda actualmente en el campo político, cultural, era un hombre muy sobrio, ¿no es cierto?, muy austero. Entonces, Vargas Llosa lo fue a visitar una vez, a mitad de los años 80, ¿no es cierto? Ustedes pueden leer esto que les voy a contar en la entrevista que le hicieron a Vargas Llosa en Paris Review, en la revista Paris Review, que creo que está traducida. Es una entrevista a Vargas Llosa donde él, entre otras cosas, cuenta lo que le pasó con Borges y lo cuenta un poco, no diría preocupado, porque no creo que se preocupe Vargas Llosa, pero sí un poco inquieto, yo diría, ¿no? Lo fue a ver y yo ya les dije que con Borges uno inmediatamente se sentía cómodo y muchos amigos han metido la pata por eso, porque se sienten cómodos. Y entonces Vargas Llosa estaba hablando con él y le dijo, Borges, pero ¿cómo puede ser que usted viva en este departamento? Porque Borges efectivamente vivía en un departamento muy modesto, que algunos de nosotros conocemos, un departamento de 3 ambientes, donde había goteras. Entonces había una palangana y caía la gota. Y Borges estaba más tranquilo, tenía una piecita ahí, ¿no? Entonces Borges se levantó y le dijo, bueno, que le vaya muy bien, nosotros dice, los caballeros argentinos no hacemos alarde, le dijo. Entonces Vargas Llosa lo cuenta, ¿no? Y al día siguiente Borges decía, vino un peruano que debe trabajar en una inmobiliaria, porque quería que yo me mudara, dice. Entonces es un hombre de derecha, pero tiene un estilo. Entonces tenemos que respetarlo, ¿no? Porque no está mal que una persona diga lo que piensa, aunque no nos guste nada lo que dice, ¿no? Por otro lado, si nosotros miramos la cultura contemporánea y la literatura contemporánea, les voy a decir que nos vamos a llevar más de un problema, porque los mejores escritores del siglo XX eran todos medio parecidos a Borges, ¿no? Pound era uno, Céline, no les digo,
lo que era. Faulkner, no les quiero decir. Gombrowicz. Podríamos seguir haciendo la lista. Todos los escritores más interesantes tenían posiciones que eran, uno podía entenderlas como posiciones aristocráticas anticapitalistas. ¿No es cierto? No eran liberales, digamos. ¿No es cierto? Lo que pasa es que en la Argentina, bueno, Sarmiento, ¿no? Es un problema Sarmiento. Las posiciones políticas de Sarmiento. ¿Qué hacemos con eso? Sarmiento es el mejor escritor argentino, es mejor que Borges, Sarmiento, en el sentido de que nosotros decíamos, Borges escribe 10 páginas y no va más allá de 10 páginas y tiene un estilo absolutamente extraordinario. En cambio, Sarmiento se ponía a escribir y era extraordinario lo que hacía espontáneamente. Nunca hubo un escritor igual a él, ¿no es cierto? Nunca hubo el dueño de la lengua era Sarmiento, ¿no es verdad? Entonces, el Facundo es un libro extraordinario. Ahora, que sobre ese libro se construyó el Estado argentino, es cierto. ¿Pero qué vamos a decir del libro? ¿Que no nos gusta porque no nos gustan las ideas de Sarmiento? Me parece que nos quedaría poca literatura para leer, ¿no? Con esto quiero decir que una cosa son los debates electorales, una cosa son las contradicciones que se dan en el mundo político y otra cosa es cuáles son las contradicciones políticas que se dan en el campo de la cultura y debemos respetar esa distinción. Entonces, en el caso de Borges tenemos que ver cómo actúan esas ideas en su ficción y en sus textos, porque sus opiniones valen porque las expresa muy bien, pero no valen más que la opinión de cualquier otro, ¿no es cierto? Eso también tiene que ver con que la cultura argentina es una cultura de izquierda, digamos. La cultura argentina, no quisiera generalizar demasiado, pero me da la sensación que la cultura argentina tiene un peso, la izquierda tiene un peso que no es el peso que tiene electoralmente la izquierda. Entonces cuesta mucho ser de derecha en la Argentina. ¿Cuál es el modelo de la cultura de izquierda en la Argentina? Mafalda. ¿Vieron la chica de Quino? Yo creo que ese es el modelo de lo que es, digamos, el pensamiento más o menos progresista en la Argentina. Una chica que está contra la guerra, que está por la paz, que no quiere tomar la sopa, una serie de cosas. Entonces quiero decir que Borges es un inconveniente y al mismo tiempo es una posibilidad de discutir verdaderamente esta cuestión de qué modo vamos a ver las relaciones entre política y literatura, que cuando decimos política y literatura estamos diciendo posición del escritor en su texto. Lo llamamos política porque la política es una estrategia, una táctica. Usamos esa metáfora. Pero ustedes no se van a acordar nunca quién era el ministro del Interior en la época de Art. O quién era Vítolo mientras Borges estaba escribiendo, qué sé yo. No, ¿no es cierto? Hay una relación entre lo que es el mundo político y lo que es el desarrollo de la cultura que no tiene equivalencia, ¿no es cierto? No podemos. En el presente sí parece que es muy importante. Por lo tanto, tenemos que darle a eso, no una autonomía, porque no se trata de eso. Hay una política propia ahí. Pero debemos saber cómo la vamos a discutir, porque si no, sería fácil preguntarle a la gente qué piensa políticamente y entonces me gustan los textos de él si está de acuerdo conmigo y no me gusta si no está de acuerdo conmigo, que es bastante lo que pasa. Por otro lado, el otro problema que propone Borges es que hasta 1933 pensaba de otra manera, era irigoyenista. En el poema Fundación Mítica de Buenos Aires dice: el Corralón seguro ya opinaba Irigoyen. El Corralón es el conurbano del momento. El Corralón, era eso, el Corralón es donde nacieron los tangos, estaban los prostíbulos, llegaban el ganado que llegaba y llegaban también los carreros, ¿no? Era la zona de la periferia de la ciudad. El Corralón seguro ya opinaba Irigoyen, es decir, estaba ahí Irigoyen. Siempre el Corralón opinó seguro y hubo problemas con eso. Entonces, en un momento Borges pensó que eso estaba muy bien y tuvo una posición muy firme, firmó declaraciones a favor de Irigoyen, participó en un comité de intelectuales jóvenes en defensa de Irigoyen. En 1931 publicó un texto que se llama Nuestras imposibilidades, en Sur, que es un texto muy interesante porque es como una versión microscópica de toda la problemática del ser nacional, ¿no? Es como que anticipa Radiografía de la Pampa. Es un texto que influyó mucho en Octavio Paz, para que Octavio Paz escribiera El laberinto de la soledad, que es también un texto sobre la esencia mexicana. En ese texto Borges ataca la crisis del 30, el golpe del 30 con mucha vehemencia, en medio de lo que dice, digamos que es el único momento en el que él incurre en esa metafísica del ser nacional, incurre a su manera, microscópicamente, en un texto de 4 páginas. No necesita escribir Historia de una pasión argentina como Mallea, ni necesita escribir Radiografía de la Pampa, escribe un texto de 5 páginas que es buenísimo, aunque tiene el problema de que también a él en ese momento se le ocurrió a ver si había una esencia del argentino, ¿no? Que no hay, les aviso yo que no hay.
Nosotros vamos a tomar un momento que es 1951 por dos motivos. Primero, Borges ya sabe que se va a quedar ciego. Ha tenido una serie de operaciones, está resignado. En el 53, después del 53 ya no puede leer. Entonces se apura un poco y en ese año escribe textos extraordinarios. Escribe Kafka y sus precursores, escribe ese texto del que yo le leí, que es un texto buenísimo, que se llama Notas sobre Asia Bernachot, ¿no? Pero también escribió Kafka y sus precursores y también dio una conferencia extraordinaria que creo que es el texto básico, digamos, de la influencia de Borges, que es El escritor argentino de la tradición, un texto que ha producido un efecto increíble. Y sobre ese texto quisiera decir algunas cosas, ¿no? El año 51 es importante porque en el año 52 él va a publicar su último libro, de hecho, ¿no? Que es Otras Inquisiciones. Ya en el 53 escribe El Sur y después ya estamos con la ceguera, es otra cuestión. Es un libro muy bueno, Otras Inquisiciones, es su testamento, digamos. Él sabe lo que está pasando. Él sabe lo que está pasando. Entonces, él da esa conferencia en el Colegio Libre de Estudios Superiores, que era una institución que habían creado los opositores a Perón, un poco con el modelo de lo que es el Collège de France o lo que es el Colegio de México, un lugar que no es universitario, pero que tiene un nivel, en fin, que Perón luego cerró, por supuesto. Entonces, él da la conferencia ahí, en el año 51, porque ha empezado a dar conferencias a partir de 1946, cuando los peronistas lo echan con el chiste que parece que es de Borges, en definitiva. Si no es de Borges, sería un borgiano que había en el peronismo, ¿no? Porque realmente es un chiste borgiano decirle a Borges, usted ahora es inspector de aves y es hermosísimo, parece que formará parte del arte de injuriar. Es un chiste extraordinario. Todo el mundo se escandaliza, me parece maravilloso que le hayan dicho eso, ¿no? Era como decirle, mire Borges, reconocemos su calidad verbal y ahora le vamos a hacer un chiste a usted. Él dice que lo que dicen ahora, lo que parece ser, es que fue él quien inventó ese chiste. Que lo trasladaron no sé a dónde y él dijo, bueno, me nombraron inspector de aves. Lo cierto es que se queda sin trabajo y entonces ahí se produce algo que es muy importante. Empieza a dar conferencias, pero como conferencista Borges se convierte en una figura mundial. Es uno de los grandes conferencistas contemporáneos. Las conferencias de Borges eran las cosas más multitudinarias que ustedes se imaginarán en Dinamarca, en Brasil, en cualquier lugar que fuera, San Pablo. Él dio las conferencias Norton en Harvard en 1967, que son digamos, el punto más alto al que puede llegar un escritor. Son las conferencias que dio, en fin, que dieron todos, dio Stravinsky, en fin, son las que se publicaron acá. Creo que se llama El arte de la poesía o algo así, ¿no? Pero su éxito como conferencista se lo debe al peronismo. Al peronismo se lo debe. Porque el peronismo lo dejó sin trabajo y tuvo que empezar a dar conferencias. Y también se lo debe a Estela Canto. Yo les recomendaba unos libros. Les recomiendo el libro de Estela Canto, Borges a contraluz, que es lo mejor que se ha escrito biográfico sobre Borges. Ella es la mujer a la que él le dedicó el Aleph y fue uno de los grandes amores de Borges. Y era una mujer extraordinaria, bellísima. Estaba en Sur y era del Partido Comunista. Y su hermano Patricio Canto es una figura importantísima de la vida cultural de izquierda en Argentina, gran traductor, muy amigo de Oscar Mazota. Ahí Borges entró en contacto con un mundo y esta muchacha lo empezó a poner en problemas a Borges. Como ahí está contado y se ven las cartas, tanto lo puso en problemas que un día le dijo, tenés que ir al psicoanalista. Porque Borges tenía ciertos problemas. Efectivamente, Borges fue al psicoanalista en el año 46-47, desde luego, en el libro, yo no voy a decir el nombre del psicoanalista, pero en el libro de Estela Canto creo que está el nombre, y Germán García le hizo una entrevista al psicoanalista. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasa con el psicoanálisis. Borges no resolvió el problema al que iba, pero perdió la timidez y pudo dar conferencias, ¿no? A mí me pasó igual. Yo empecé a analizarme en 1970, sigo con los mismos problemas, pero aprendí a bailar el tango como nadie, ¿no? Es decir, uno para otro lado le sale. Entonces Borges, en realidad, era muy tímido, ¿no? Tan tímido era que nunca había dado una conferencia. Siempre las conferencias de Borges las leía otra persona, porque él estaba aterrado. Era incapaz de hablar en público. Pero incapaz de hablar en público. El análisis que hizo le ayudó de una manera extraordinaria, nos ayudó a todos, porque Borges empezó a dar conferencias y creó un estilo de conferencia. Creó un estilo de conferencia, que es un estilo extraordinario, ¿no? Porque parece que estuviera pensando con uno. Ese estilo que tiene, siempre parece que estuviera hablando con alguien más inteligente. Y eso tuvo un éxito maravilloso, ¿no? Entonces,
consigue un puesto de conferencista en el Colegio Libre de Estudios Superiores, que es un modo de ganarse la vida que tiene, y en 1951 da esa conferencia, que es la más importante que dio. Es una conferencia que él escribe. Hay ya un trabajo de Daniel Balderston muy interesante, sobre los cuadernos donde él escribió varias versiones de la conferencia, pero después la improvisó. Que es muy interesante eso. De modo que él trabajó escribiendo en el año 51 esa conferencia, varias versiones, pero luego fue y la improvisó. Y lo que nosotros leemos es la versión taquigráfica de esa conferencia en el Colegio Libre de Estudios Superiores. Ahí Borges da una hipótesis extraordinaria, muy ligada a lo que estábamos viendo la semana pasada, ¿no es cierto? Esta cuestión de los modos de leer como autónomos en relación a los textos. Porque la tesis central es que hay una serie de literaturas secundarias y desplazadas de las grandes corrientes europeas que tienen la posibilidad de un manejo irreverente de las tradiciones culturales, de las grandes tradiciones centrales, a las cuales no pertenecen. Y pone ahí a la cultura judía, a la tradición irlandesa y a la literatura argentina. Para Borges, el lugar incierto que tiene el pueblo judío sin territorio, gran lector de la hermenéutica, ¿no es cierto?, y de la cábala. Un pueblo nómade, que lee siempre fuera de su propia tradición, y su tradición es el libro. La cultura irlandesa es una cultura encapsulada dentro del imperio inglés, que ha perdido su lengua, que es el gaélico, y que lucha contra la tradición del país imperialista, desde adentro mismo de la cultura, ¿no es cierto?, y produce lo que Borges siempre dice, bueno, produce una cultura de Bernard Shaw, en fin, y produce a Joyce, que es de la tradición católica, por lo tanto también tiene una posición distinta respecto a lo que es la tradición central protestante. Forma parte de una minoría católica, Joyce, ¿no es cierto? Y Joyce escribe sobre esto todo el tiempo, sobre Parnell, sobre la tradición, en fin. Entonces él ve en la tradición irlandesa, a la que admira muchísimo, como admira muchísimo a la tradición judía, a la tradición, digamos, de lectura judía, algo parecido a lo que pasa en Sudamérica, dice por primera vez. Está hablando de Sudamérica en la conferencia, que es muy raro. Es la literatura argentina, el escritor argentino y la tradición, pero también es Sudamérica. Es decir, yo diría el Río de la Plata, habría que ubicar qué Sudamérica es esa, ¿no? En definitiva, lo que Borges dice es que la tradición nacional es un modo de usar la cultura extranjera. La tradición nacional es un modo de usar la cultura extranjera, no es un contenido. Es un modo de leer. En el mismo sentido en que había dicho antes, en el texto que yo les dije, que si había un modo de leer que él podía saber de cómo iba a ser en el futuro, él podía saber cómo era la literatura en el futuro, porque es el modo de leer el que constituye lo que luego sería un contenido. Por lo tanto, libera a la discusión sobre lo nacional de cualquier cuestión de contenido. Contenido folclórico, contenido prehispánico, contenido anti-inglés, contenido pro-francés o lo que fuera. Pone una posición extraordinaria. ¿Por qué? Porque siempre le leemos fuera de lugar. Siempre lo que nos viene está descolocado, no está en la tradición que debe ser. Leemos todo, bueno, Sarmiento es un ejemplo de eso, ¿no? El Facundo es un libro escrito con toda la biblioteca y no se parece a ningún libro que se haya escrito en esa época. Como Borges, se escribe con todos los libros y díganme algo parecido a lo que hace Borges acá. Es un uso de la cultura que está ligado a todo lo que está pasando en la cultura sincrónicamente en ese momento, y el objeto que se produce es un objeto completamente nuevo y novedoso que está hecho de todo eso, pero que es nuevo y distinto. Enciclopedias, atlas, el oriente y el occidente, siglos, dinastías, símbolos, cosmos y cosmogonías brindan los muros, pero inútilmente. Entonces, estamos fuera de lugar. Eso es lo que le gusta a él. Tenemos una mirada al sesgo. Miramos al sesgo, entonces vemos lo que no ven los de la tradición central.
que están metidos adentro. Es una gran hipótesis, porque es una hipótesis sobre la localización de la cultura, no sobre la historización. Él cambia lo que había hecho con Pierre Menard y lo que había hecho en esta cita de si yo pudiera leer la literatura del año 2000, es decir, que la literatura cambia con el tiempo, que la lectura y los usos de la cultura cambian con el tiempo, acá lo cambió y lo puso en el espacio. Lo que cambia es la colocación en el espacio, y según donde estoy en el espacio, estoy leyendo de otra manera. Extraordinario. Entonces, ¿qué tendríamos nosotros en común con la tradición judía y la tradición? Bueno, que estamos en un lugar completamente alejado de todo. ¿No es cierto? Que no tenemos tradición colonial, que tenemos una tradición colonial pobrísima, que no tenemos tradición prehispánica, que tenemos el desierto, y que es eso lo que nos pone en una posición que a él asimila con la tradición judía de la diáspora y la tradición irlandesa del sometimiento a la presencia del idioma inglés, del imperialismo inglés y de la resistencia que eso genera. El único punto, para empezar a pensar, el único punto que nosotros podríamos considerar ligado a su posición política es que él habla de la tradición occidental, que era la idea que manejaban los norteamericanos en la Guerra Fría para oponerse a los rusos, a la cultura soviética. O sea, Occidente era lo que había que contraponer al socialismo soviético. Entonces, cuando él dice la tradición occidental, me parece que ahí está interviniendo, porque también intervenía en esa cuestión, escribía en las revistas del Congreso por la Libertad de la Cultura, era también activo en su lucha anticomunista, digamos. Porque él, en realidad, para decirlo como se suele decir ahora que está de moda, no era eurocéntrico. Él siempre pensó que las grandes literaturas eran árabes. Siempre dijo que el mejor libro que se había escrito era Las Mil y una Noche. No era alguien que estaba incrustado en la tradición occidental. Fue un escritor que siempre se abrió a las literaturas que uno puede considerar literaturas menores, literaturas que están afuera de la tradición de la novela inglesa y todas esas cosas. Y dentro de las tradiciones occidentales siempre eligió escritores menores. Chesterton le interesaba porque era católico, porque entonces eso ya lo ponía en una situación desviada respecto a lo que era la tradición inglesa. Bernard Shaw era un fabiano, un socialista fabiano, ¿no? Eran todos... Kipling y Stevenson andaban por ahí por el borde del imperio, no habían nacido en lugares... En fin, siempre buscó escritores que no estaban en la línea central como ejemplo de lo que él buscaba, ¿no? Me contó María Kodama en Madrid hace un tiempo una cosa que me emocionó muchísimo. Que en el final de su vida, cuando le faltaban, no sé, unos meses para morir, contrató a un profesor para que le enseñara árabe. Tenía 85 años y estaba muy mal. Con eso lo que quiero decir es que él no es un hombre cuya literatura puede entenderse, como se suele decir ahora, como una literatura muy, muy ligada a lo que podríamos llamar la tradición dominante, ¿no? Siempre buscó, siempre se hizo de literaturas que eran literaturas que estaban fuera de ese circuito central, ¿no? La otra cosa que quiero marcar es el asunto de la noción de tradición, que él toma de Eliot, pero que a mí me parece muy importante porque resuelve un problema, para plantear una cuestión técnica, resuelve un problema que está en el centro del debate actual. Digamos, las posiciones más radicalizadas del pensamiento, digamos, no sé cómo llamarlo, pensamiento moderno, no sé cómo llamarlo, vamos a llamarlo el pensamiento Derrida. La idea es, nosotros no podemos leer un texto remitiéndolo a su condición de producción porque los contextos son infinitos. Es decir, nunca vamos a poder terminar de armar un contexto, porque siempre hay otra cosa que se podría agregar. Por lo tanto, ahí aparece la idea del texto que es leído en su propia interioridad y empieza entonces toda una cuestión que pone en crisis toda la idea de representación y empieza todo un problema. En cambio, la idea de tradición es la idea de un contexto cerrado. Cerrado de una manera arbitraria, incluso la invención de las tradiciones, si ustedes quieren. Pero Borges está viendo la tradición como el contexto es lo que nosotros podemos considerar que acompaña a un texto y permite entenderlo. ¿No es cierto? Entonces uno puede abrir eso de una manera... Uno puede leer Pedro Páramo y pensar en la historia de los ferrocarriles, puede pensar en la historia de la guerra civil en México y después puede empezar a pensar... Pero la tradición es una manera de enmarcarlo, ¿no? Es una manera de enmarcarlo y por eso me parece que Borges habla de tradición ahí, ¿no? Me parece que el ejemplo de lo que es esa lectura espacial y de lo que es el hecho de que en un país lateral se pueda ver el universo es el Aleph. Porque en una casa del barrio del sur está el universo.
si ustedes lo ven, es una metáfora de lo que él dijo en el escritor argentino de tradición. El problema es que el Aleph está escrito 10 años antes. Entonces, Carlos Argentino Daneri tiene el Aleph y escribe cosas que son horribles porque no encuentra la forma de dar cuenta de toda esa totalidad, pero tiene el acceso localizado a lo que yo llamaría la cultura mundial, en el sentido en que en el escritor argentino de tradición, desde el lugar en el que estamos, tenemos acceso, y el acceso está muy ligado a la localización. Hay que bajar al sótano, acostarse de una manera particular. Estamos en la idea que tiene Borges de la cuestión de cómo se localiza el lugar desde el cual se conoce. Ustedes relean el relato y van a ver que es lindísimo eso, porque hay que estar de una manera particular para poder verlo, que es como un comentario anticipado de lo que él va luego a desarrollar como teoría en el escritor argentino de tradición, la idea de que hay que estar en una posición determinada para poder entonces hacer funcionar de un modo definido esa cultura que se nos viene encima, que es una cultura múltiple, que prolifera, que nosotros solamente podemos tomar un fragmento, usar ese fragmento, en fin. Y hay una intriga en esta conferencia, ¿no? Hay una intriga que es que a mí me llama la atención que nadie la haya comentado. No la he visto comentada. Borges critica, entonces estamos en el año 51, Borges critica lo que está pasando en ese momento, critica una intervención de Murena, que escribe un texto que se llama algo así como Demolición de una poesía, contra Borges, porque dice que Borges ha abandonado la poesía que hacía antes, que era una poesía argentina, de los patios, para escribir esas ficciones cosmopolitas, horribles. Hace un brulote contra Borges. Entonces Borges en el 51 le contesta a su manera, de una manera muy elegante. Dice, estos nacionalistas siempre están traduciendo a alguien, porque este ha traducido al existencialismo, dice él. ¿Qué clase de nacionalista es que me ataca a mí traduciendo? Dice, con su empaque oscuro, este señor no lo nombra. Hay uno que dice que con su empaque oscuro, porque ¿qué había pasado? Sartre había publicado en el 48 un ensayo, que es uno de los primeros ensayos de Tammoder, que se llama La nacionalización de la literatura. Y entonces Murena se dio cuenta que había que nacionalizar la literatura, claro. Y con él la gente de Contorno, quiero decirles. Porque en ese momento la gente de Contorno y Murena estaban juntos y también ellos descubrieron la nacionalización de la literatura leyendo a Sartre. Lo hicieron mucho mejor que nadie. Pero hay que decir las cosas como son. Y Borges, con mucha elegancia, dice, no me gustan los nacionalistas que en realidad traducen teorías europeas. Perfecto, ¿no? Luego critica sus propios intentos de escribir con color local. Dice Borges, séame permitida una confesión, una mínima confidencia. Durante muchos años, en libro ahora felizmente olvidados, traté de redactar el sabor, la esencia de los barrios extremos de Buenos Aires. No prescindí de entonces se critica, dice, entonces no prescindí de palabras como patio, las palabras, ¿no? Luego, hará un año, escribí una historia que se llama La muerte y la brújula, que es una suerte de pesadilla, una pesadilla en que figuran elementos de Buenos Aires deformados por el horror de la pesadilla. Precisamente porque no me había propuesto encontrar ese sabor, porque me había abandonado al sueño, pude lograr al cabo de tantos años lo que antes busqué en vano. La primera vez que hablé de Buenos Aires, dice él, es cuando inventé un Buenos Aires, como es el Buenos Aires de la muerte y la brújula, que es un Buenos Aires onírico, es un Buenos Aires, como ustedes saben. Está Tristele-Roa, que es la quinta de la droga que está en el sur, en fin. Pero lo que es notable acá es que dice, hará un año, y La muerte y la brújula es de 1942. Entonces, si lo hubiera escrito en 1950, sería lógico que él dijera hace un año. Acá hay un problema con la cronología, es un lapsus deliberado. Yo lo llamo un lapsus deliberado. Porque el ensayo, él lo publica en 1953, en la revista Cursos y Conferencias, la revista del Colegio Libre, y ahí aparece hará un año. Luego lo vuelve a publicar en Sur, en el año 55, en enero del 55, y vuelve a poner hará un año. Y luego incluye el texto en la reedición de 1957 del libro Discusión, y vuelve a poner hará un año. O sea, que es tan deliberado como... Porque Borges era, bueno, muy astuto. Nunca iba a decir, yo acá estoy enunciando en dos lugares a la vez. Nunca lo iba a decir eso. Iba a esperar que alguien, que no era yo, porque seguramente, ya digo, alguien lo debe haber visto alguna vez. Lo que pasa es que yo estoy hablando con ustedes de Borges, entonces traigo esta cuestión.
Por lo tanto, la conferencia debe ser leída como una conferencia enunciada en 1943. ¿No? Parece una especie de espiritismo de la literatura, pero no es un espiritismo de la literatura. Él mismo está pensando en 1943 como el lugar de debate. ¿Por qué está pensando en 1943? Mientras está hablando en 1951. Porque por un lado, él al incluirlo en discusión, le está poniendo el espacio dentro del cual la discusión está planteada. Porque Discusión es un libro nacionalista, digamos. Entonces lo pone ahí como discutiendo con los artículos, como los artículos que escribió en ese momento, y lo pone ahí, no lo pone en Otras Inquisiciones, que va a publicar en el año 52. Era muy astuto Borges. ¿Qué es lo que pasa? El año 43 es un año clave para él. Es el año en el que escribe el poema Conjetural, para empezar, ¿no? Pero estamos en pleno nazismo. Entonces Borges, en una declaración en la SADE de 1944, dice, me he dado cuenta que mi culto al coraje, a los héroes militares y a la tierra, la sangre y el linaje, que son la base de su nacionalismo, ¿no es cierto?, era lo mismo que estaban haciendo los nazis. Y fíjense lo que dice. Quiero añadir algunas palabras, dice en el final del artículo, sobre un problema que el nazismo propone al escritor. Mentalmente, el nazismo no es otra cosa que la exacerbación de un prejuicio del que adolecen todos los hombres. La certidumbre de la superioridad de su patria, de su idioma, de su religión, de su sangre. Dilatado por la retórica, escribe muy bien Borges, de paso se ha dicho, ¿no? Dilatado por la retórica, agravado por el fervor o disimulado por la ironía, esa convicción candorosa es uno de los temas tradicionales de la literatura. No hay, sin embargo, que olvidar que una secta perversa ha contaminado esas antiguas e inocentes ternuras y que frecuentarlas ahora es consentir o proponer una complicidad. Carezco de toda vocación de heroísmo, de toda facultad política, pero desde 1939 he procurado no escribir una línea que permita esa confusión. Mi vida de hombre es una imperdonable serie de mezquindades. Yo quiero que mi vida de escritor sea un poco más digna, ¿no? Entonces dice, si yo sigo en esa línea del nacionalismo, estoy haciendo lo que los nazis están llevando adelante de una manera... Era 1943, un año terrible, ¿no? Porque Hitler estaba dominando toda Europa en un momento... Bueno. Entonces, el efecto es escribir La Última Brújula, que es un texto sobre el antisemitismo. Como dice Borges, cita ahí a Ernest Palace, que es Ernesto Palacios, uno de los nacionalistas, que dice que se queja de un programa porque vieron que mataron a 3 personas en 3 meses. Dice, este programa tan frugal que necesitó 3 meses para matar 3 judíos. Se queja en el texto el nacionalista Ernest Palace, ¿no? Diciendo, pero ¿esto qué clase de programa es? Que necesitamos 3 meses para matar 3 judíos. Después está lleno de datos sobre el nacionalismo de la época. Habla del caudillo barcelonés, que es Barceló, ¿no es cierto? Y después es un texto sobre la tradición judía, ¿no? En principio es un texto sobre la tradición judía, digamos, y entonces ahí hay otra sorpresa que para mí también es una cosa increíble que Borges haya sido capaz de hacer eso. Resulta que en el relato están las 3 tradiciones de las que él va a hablar en El escritor argentino de tradición 10 años después. Está, en principio, la cultura judía es el centro de la historia, porque es una serie de crímenes que tienen que ver con una idea del nombre de Dios. Está totalmente explícita la idea de que Yarmolinsky, el primero que muere, es un judío, y por lo tanto la tradición judía está muy presente, e incluso Lonrod sigue esa línea. Pero también está la tradición irlandesa, porque hay un personaje que se llama Finnegans, que tiene un bar en la Rue Toulon, ¿no es cierto?, donde se construye el crimen ficticio, digamos. Entonces, la tradición irlandesa arma esa especie de juego donde hacen aparecer que hay un tercer muerto, cuando en realidad es alguien disfrazado, que, como yo les decía, iban por las serpentinas muertas del alba, ¿no? Ahí es donde están las serpentinas muertas del alba. Y luego la tradición argentina es la del segundo crimen, porque Acevedo es el que inicia la malvada serie, digamos. Acevedo, por error, mata a Yarmolinsky, porque está tratando de robar unos rubíes, y aparece este hombre, que en realidad es un rabino, es un intelectual judío, y él lo mata con el impulso argentino, como dice Borges, de dejarse llevar en principio por la acción, ¿no? Lo matan en lo que sería el tercer crimen. El segundo crimen, esto sí se los voy a leer
El primer crimen es el de Yarmolinsky, el crimen del judío, y el segundo crimen es el crimen argentino, digamos, la tradición judía, la tradición argentina, la tradición irlandesa. El muerto ya había sido identificado, era Simón Acevedo. Yo les dije lo que dice Borges del apellido Acevedo, de su madre, ¿no? Dicen, eran de una ignorancia inconcebible. Todos los personajes bárbaros se llaman Acevedo. Acevedo Bandeira, el Acevedo este, ¿no es cierto? A todos les pone Acevedo de nombre. Era Manuel Simón Acevedo, hombre de alguna fama en los antiguos arrabales del norte, parece que estuviéramos hablando de los cuentos de cuchilleros, que había ascendido de carrero a guapo electoral para degenerar después en ladrón y hasta en delator. El singular estilo de su muerte les pareció adecuado. Acevedo era el último representante de una generación de bandidos que sabía el manejo del puñal, pero no el del revólver, ¿no? Entonces, uno ve en el texto, que es un texto muy ligado a qué quiere decir entender una situación, que aparecen las líneas, estas tres líneas, que él considera las líneas a partir de las cuales se puede entender una tradición, ¿no es cierto? Está la línea de la tradición judía, donde Scarlatti es también judío, digamos, en realidad el que construye toda la situación, el que digamos, construye esa suerte de laberinto malvado para atrapar ahí a Lönnrot, y Lönnrot va siguiendo todas estas interpretaciones y se pierde entre las tres interpretaciones, ¿no? Me parece muy extraordinario que Borges primero haya escrito un texto, trabajando las tres tradiciones, y 10 años después haya escrito un ensayo para explicar que esas tres tradiciones le parecen muy importantes, ¿no? Porque es así como es. La ficción primero piensa los problemas, porque la ficción es también conceptual, y luego, si Borges tiene interés o no, escribe un ensayo sobre la cuestión, ¿no? El hecho de que él haya dicho, entonces, hace un año, me parece que nos lleva, y con eso termino, nos lleva a la incertidumbre de las cronologías y de las periodizaciones que se hacen de una manera mecánica o siguiendo modelos que son externos a lo que se está analizando, ¿no es cierto? Tenemos que ser capaces, y eso hacen los historiadores, ¿no es cierto? Tenemos que ser capaces de construir las periodizaciones que se corresponden al objeto que estamos estudiando. No podemos aplicarle una periodización y decir lo que se escribía en la época de Menem. Como se suele decir, la literatura que se escribía en la época de Menem. Bueno, pero por ahí el que escribió esa novela en la época de Menem la había empezado a escribirla vaya a saber cuándo, ¿no? ¿Y con qué periodo se vincula un escritor? ¿Cómo podemos construir esa especie de elemento que sería como la base ideológica sobre la cual un escritor va y vuelve, ¿no es cierto? Me parece que hay que tratar de construir esa situación. Porque, como les dije yo también, el escritor no inventa la ideología, la encuentra hecha. No podemos culpar a un escritor porque en sus textos hay una ideología determinada. Porque los escritores no la inventan, la encuentran donde la encuentran. Y la encuentran en los debates de su momento, la encuentran en Borges está hablando aquí de los debates de los años 40 y de los años 30, ¿no es cierto? Termino con dos cuestiones. Scarlatti es el bárbaro que lee un libro para construir esa trama. A mí siempre me hace acordar al Joker, al guasón de Barton, en el Batman de Barton, ¿no? Es un personaje extraordinario, uno de los grandes personajes de la literatura argentina, porque es una especie de malvado divertido y que le gusta construir escenas, y que le arma todo ese asunto a Lönnrot y se lo lleva para ahí y lo mata en el sur, como en el sur de Borges. Lönnrot va a que lo mate el bárbaro, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Es decir, que va al lugar donde está ese bárbaro, que es un bárbaro, por otro lado, que tiene una característica absolutamente fascinante, porque es como una especie de arlequín, ¿no? Y bueno, lo lleva al sur y ahí lo mata. Entonces, me parece que está en la línea donde está la pulsión de Borges, ¿no? La pulsión de Borges es que siempre el intelectual muere en manos del bárbaro y que eso, en algún sentido, tiene un sentido. ¿Se acuerdan? El final es muy divertido, el final de La Monte de la Brújula, porque le dice, ¿y si hiciéramos Lönnrot le dice, ¿y si hiciéramos un laberinto lineal? Porque usted se me armó un laberinto en la ciudad lineal, usted me busca en A, yo estoy en B, usted me encuentra en C. Bueno, le dice Scarlatti le dice, bueno, eso será la próxima vez que lo mate. ¡Pam! Y lo mata, ¿no? Me parece que ahí hay algo que en Borges es muy básico, ¿no es cierto? Si tenemos un minuto les voy a leer algo que ustedes ya saben, pero que es muy notable en relación a esta cuestión de Sudamérica, que es el final del poema Conjetural, que es un poema de 1943, ¿no? Zumban las balas en la tarde última, ¿no? Así empieza bellísimo. Hay una batalla.
hay vientos y hay cenizas en el viento, se dispersan el día y la batalla, deforme. Y la victoria es de los otros. Yo que estudié las leyes y los cánones, yo, Francisco Narciso de la Prida, cuya voz declaró la independencia de estas crueles provincias, derrotado, de sangre y de sudor, manchado el rostro, sin esperanza ni temor, perdido, huyo hacia el sur por arrabales últimos. Yo que anhelé ser otro, dice la Prida, que es un antepasado de Borges, ¿no? Yo que anhelé ser otro, ser un hombre de sentencias, de libros, de dictámenes, a cielo abierto yaceré entre ciénagas, pero me endiosa el pecho inexplicable un júbilo secreto. Por fin encuentro mi destino sudamericano. Es la muerte de Dalman, ¿no es cierto? Me endiosa un júbilo secreto, ¿no? Encontré el destino sudamericano. Nunca deja de estar ligado a esa zona de su obra. Nunca deja de estar ligado, más allá de las posiciones políticas que tome, ¿no es cierto? Eso es un escritor, me parece a mí. Porque es eso lo que a él para él el sentido puede ser horrible. Pero eso es el sentido para él. Entonces, que él haya dicho sudamericano, hablando de los escritores de acá, en el escritor argentino de la tradición, y que haya aparecido la palabra sudamericano, que no es una palabra que Borges use, en el poema conjetural, que es del mismo año, 1943, de esa enunciación, me parece que es un elemento que debemos tener presente, ¿no? Y quería efectivamente terminar con la cuestión de La muerte y la brújula, que me parece que es una gran ficcionalización de la ciudad de Buenos Aires. No es la ciudad orillera del hombre de esquina rosada, ¿no? Se transforma en una ciudad abstracta. Es la ciudad de las masas, ¿no? Es la ciudad de masas. Si ustedes miran el texto con cuidado, van a ver que está llena de datos extranjeros el texto, ¿no? Hay húngaros, hay de todo ahí adentro, ¿no? Es la ciudad de la inmigración, la ciudad contra la que Borges construyó ese mundo de la ciudad criolla, ¿no? ¿Verdad? Él prefería esos guapos que están todos antes del 1900, es decir, que están antes de la inmigración. En eso es como Lugones. Y en eso, les voy a decir, es como Jauretche también. Porque yo me acuerdo, Jauretche, escribiendo contra Beatriz Guido, en el medio pelo, le hacía notar que ella en realidad era Guido. La descartaba porque no era Guido, era Guido. Pese a que el padre de Beatriz Guido es un gran arquitecto que recuperó la tradición americana y que Jauretche tendría que haber tenido más respeto y no hacerse el estanciero de Entre Ríos, ¿no? Como Borges, ¿no es cierto? ¿Por qué tiene que decirle a una escritora que su apellido es italiano? Es lo que hace Borges todo el tiempo, pero claro, y lo que hacía Lugones. ¿Por qué? Porque los italianos y los españoles y los polacos eran la clase obrera nueva. Eso era lo que pasaba. Entonces Borges no pone nunca un relato más allá de 1900 porque no quiere contaminar. Cuando construye una ciudad irreal, paranoica, en la que está lleno de extranjeros el asunto, y me parece que eso es muy importante, ¿no? Nosotros encontramos una cosa que me pareció muy divertida, que es el modo en que Godard, empezamos eso en la primera reunión, ¿no? Que Godard en Alphaville cita a Borges, mejor dicho, usa a Borges sin citarlo, y veíamos a Alphaville como algo que está muy ligado con la historia de la eternidad, pero también está ligado con La muerte y la brújula, porque es una ciudad definida por el norte y el sur, y es una ciudad que vive en el presente, que no tiene ni pasado ni futuro, que son las ciudades de mármol, de Sarmiento y de Borges. La ciudad del presente es un horror. La ciudad futura, dice Sarmiento, la ciudad futura será extraordinaria. Cuando Buenos Aires por fin se saque de encima Rosas, ahí tendremos una ciudad, porque la ciudad ahora está invadida por la barbarie. Y Borges dice, la ciudad de ahora, del presente, de 1940, de 1950, es una ciudad terrible, pero en el pasado estaba la ciudad criolla, donde no estaban los inmigrantes, donde los hombres eran un poco pesados, pero eran muy argentinos y hablaban como Funes sin el silbido italiano, ¿no? Entonces me parece que Alphaville, que construye una ciudad en el presente puro, tiene un eco de La muerte y la brújula, ¿no? Bueno, muchas gracias entonces. Muchas gracias.
Bueno, es un gusto que estén aquí Horacio y Javier. Con Horacio hemos venido hablando de estas cosas en distintos momentos. Yo recuerdo una conversación que tuvimos sobre Borges en los años 80, que se publicó en Unidos, ¿no? Que hablamos de algunas de estas cosas. Y desde luego los libros de Horacio han conversado sobre estos asuntos. Yo me acordaba recién de Restos Pampeanos, ¿no es cierto? Donde también está esta cuestión del espacio. Y en el caso de Javier, al que todos conocemos, porque lo hemos visto varias veces en sus programas de historia, ¿no? Aquí en el canal y en otros canales, ha colaborado, ha estado muy cerca en la preparación de estos programas. Nos ha ayudado muchísimo a desentrañar algunas cuestiones históricas. Así que va a ser un gusto conversar. A mí me parece que hay una cuestión ahí que es lateral a lo que estamos viendo, porque el problema es qué quiere decir leer mal, ¿no? Y qué productividad tiene leer mal. Yo creo que en Borges eso es un tema importante. Cuando él dice, yo ponía ese ejemplo, cuando él dice voy a leer la filosofía como literatura fantástica, está leyendo mal la filosofía. Pero eso produce tlón. Y cuando Ryan investiga la construcción ficcional que han hecho para que el traidor se convierta en héroe, se encuentra con que es Shakespeare, ¿no? Con que no han tenido tiempo de inventar esa historia. O sea, siempre hay un problema de interpretación, mala en el sentido moral, yo diría, ¿no? Sí, yo ahí agregaría, perdón, Sí. Javier, que lo más importante que ocurre no está narrado, pero se avisa que no está narrado. Por ejemplo, el tema del traidor y el héroe, y otras, ahora no los recuerdo, está la frase faltan pormenores y faltan ajustes. Sí, claro. Y, digamos, lo que falta, que sería lo más importante, o sea, el proceso de la investigación, no solo no está narrado, sino que se anuncia que falte. Quizás esa falta, para hablar un poco como los psicoanalistas contemporáneos. Yo ahí, con el tema de las periodizaciones, ¿no? Quizás arriesgando un poco, porque se me acaba de ocurrir, pero si en la Argentina hay una década que está marcada por un nombre contundente, la década del 30, Sí. y es la década infame, y lo notable es que el libro que le pone nombre a la década infame, si no me equivoco, de José Luis Torre, es de 1945. Y Borges había escrito La historia universal de la infamia, ¿no? Esos cuentos que había publicado anteriormente en Crítica, del año 35. Por lo tanto, quizás en contra de su propio deseo, le terminó Muy bueno, poniendo el muy nombre bueno. a una década Muy bueno, muy bueno. como infame. Y ahí me interesaba algo de una lectura que me había llegado a través de tus seminarios. Yo no los cursaba, pero me llegaban, la bibliografía, de Saer. Cuando Saer dice esto de, para Borges, en verdad, toda historia es de la infamia. La historia siempre es infamante, ¿no? Es cierto. Y a mí eso me parece que es una idea bien interesante y que se liga mucho a la lectura de Borges del peronismo, ¿no? La idea de que el peronismo es una trama entre dos historias, una historia criminal y una historia escénica. Bien. Y en un punto también se liga a su literatura, porque La muerte y la brújula es una historia criminal y una historia escénica que le montan al pobre Lonrot para que se crea y siga los... Vos pensás Ahora, la ilusión cómic, ¿no? claro, la ilusión cómic, ¿no? En el número 237 de Sur, que es el número... Sí, es muy bueno. Es un Post- texto muy interesante, sí. Claro, claro. Está muy bien eso, sí. Porque también sí, está muy bien. Que la historia sería siempre algo infame o perturbador y que por lo tanto esa alegría que está en el poema conjetural es una alegría un poco siniestra, Claro. se podría decir, ¿no? Sí. Eso sería un elemento para discutir en el interior de los textos de Borges algo en relación a cuestiones que hacen a las discusiones políticas. Totalmente. Sí, ahí uno a veces está un poco tentado de arriesgar de vuelta, lo digo así, porque en Borges da la impresión de que hay una suerte de teoría de la historia que derrama hacia la política, ¿no? Y me parece que Borges ante la historia, tomando esta imagen del Tlón, ¿no? Tlón está invadiendo el mundo real y yo ante eso que está ocurriendo lo que hago es replegarme. Me voy a Drogué, ¿no? Una indecisa traducción que de Viana de Brown y me dedico a otra cosa que no pienso publicar, o sea, tomar distancia. Él tiene un texto que no lo leí hoy porque lleva mucho tiempo leer los textos, ¿no? En el año 40, él dice, estoy ahora leyendo, hace una reseña de Eric Queen, y dice, lo único que nos queda es leer a Eric Queen y leer ciencia ficción, porque mientras tanto los nazis, Claro. ¿qué sería esto que vos decís, Totalmente. no? Si tenemos que escaparnos de ahí, porque lo que hay en la realidad es la infamia, el Es horror. infama. En relación a los nazis y al nazismo, hay una primera persona en Deutsche Requiem que es un poco extraña porque empieza con una primera persona. Es un comienzo un poco sorprendente en Borges porque, por ejemplo, para volver al tema del traidor y del héroe,
Dice, ahora lo vislumbro así. Y en otro cuento, no me acuerdo en cuál, dice, intuyo. Intuición y vislumbre son elementos no racionales o no geométricos que contrastan con la estructura, con el Borges estructural y matemático. Y sin embargo usa la vislumbre, o sea, es muy, como decía vos, es muy astuto, pero en Deutsches Requiem es un nazi que habla en primera persona. Eso es muy fuerte. Y en el prólogo, en el epílogo, si recuerdo bien, dice, escribo esto para demostrar a los nacionalistas que no entendieron el nazismo. Y entenderlo en Deutsches Requiem significa escuchar la voz de un nazi que había leído a Schopenhauer y a Nietzsche, y que dice, yo solo comprendo lo terrible de esta situación. Ahí también es una persona que se siente en dos, porque si maté al judío David Jerusalén, el mayor poeta judío de la época, es porque era una zona detestada de mi propia alma. Y ahí tenemos la misma idea de una escisión o de, para hablar en forma maoísta, es de uno. Te agradezco. Uno, no, también yo me debo agradecer tantas cosas. No se decía, es el uno que se divide en dos, o al revés. Son dos, en fin, elementos distantes y heterogéneos que superan su fisura. Sí. Ahora, reducir a Borges a eso es criminal, pero y escénico al mismo tiempo. Pero consigue con esa estructura mínima. No, yo creo que es muy importante ese punto, ¿no? Por ejemplo, ahí contrasta con Benjamin, que digo esto porque sé que puede motivar ironías. Mucha gente, yo mismo cometí el pecado de compararlos. Tienen relación, tienen cierto punto, pero como es un deporte tan argentino, para ser menos deportivo. Pero hay un punto que se diferencian totalmente. Benjamin dice, voy a intentar inventar conceptos que no puedan ser pensados por el nazismo. En su famoso artículo sobre la reproductibilidad. Y Borges dice lo contrario, voy a escribir un cuento para demostrar cómo conozco el nazismo y se pone la letra en la voz de un nazi. Ahí hay una cuestión que me parece que nos completaría el asunto. Hay un ensayo que él publica en el 38, lo publica en El Hogar, que dice, discusión con un germanófilo, ¿no? No sé si lo recuerdas. Sí. Entonces él distingue ahí a los germanófilos de los nazis. Y los nazis por lo menos creen en lo que hacen. Los germanófilos aplauden estas cosas horribles porque como odian Inglaterra. Y ahí hace una distinción también muy interesante porque dice, los que defienden, entonces nombra a Rosas, a Stanislao López, a Artigas, a Urquiza, ¿no? O sea, a toda la serie, tratan de justificar sus crímenes. Como si estuviera dado. Mientras que los germanófilos aplauden los crímenes de los nazis, dice él. Pareciera que son los germanófilos el problema para él, más que los nazis. Sí. Si uno sigue ese camino. Sí, pues los nazis casi no diría que es un elogio, pero los ve tan convencidos que los hace parte de su juego del destino. Ellos querían su destrucción. El oficial, Otto Dietrich Surlinde, que pone nombres. Sí, le pone nombres muy aristocráticos. Bueno, el poeta David Jerusalén son dos arquetipos fortísimos, y es finalmente porque... A mí lo que me molesta, perdóname, ¿no, Javier? Para terminar algo que observó Margot Glantz, que me pareció muy bueno, ¿no? Esta idea de no puede ser que en el infinito sean la misma persona, el judío torturado y el nazi. Y ahí hay un punto serio en Borges, en el sentido... Es muy serio ese punto. Ese es el punto más serio. Yo creo que Borges no ve solo ve la unidad, ¿viste? Solo ve la unidad, solo ve... Cuando pone el nazismo de por medio es un Borges sumamente enigmático hasta hoy. Pero también en los teólogos. También en los teólogos. Eran la misma persona. Y como si él no viera la diferencia, si él solo viera el parecido, ¿viste? Anverso y reverso de la moneda, ¿no? Y ante los ojos de Dios... Eso sí es un pensamiento reaccionario. Claro. De todas formas, que todos somos iguales. Digo, que todos somos iguales, aunque uno sea el horror de la vida misma, digamos, y el otro sea un santo poeta. Permite algo, a mí siempre pensar en esto es realmente preocupante, ¿no? Pero como está la idea del otro y después la cierra, porque él odiaba el existencialismo, lo llamaba patético, en realidad la cercanía con todas las teorías del otro, lo que después fue lo que construyó Lacan, Levinas. Él estaba muy cerca de eso, sin embargo lo cerraba porque en realidad anverso y reverso son, citando la frase de Borges, es el único rostro de Dios o un único rostro, y eso complica tanto desde el punto de vista filosófico como resuelve muchas cuestiones desde el punto de vista literario. Claro. Esa es la fuerza que tiene y el modo en que uno se conmueve
cuando percibe que el otro es lo mismo, o es el mismo. Y de ahí la obra de Foucault. Creo que la obra de Foucault invierte un poco la tradición de la filosofía europea que es tomada en la Argentina. Realmente Borges está dentro de Foucault de una manera como ningún otro autor argentino está dentro de un autor europeo, ¿no? Sí. Es decir, lo demuestra Foucault dedicándole el libro a Borges, citando el modo de catalogar de Borges, un modo de catalogar que siempre en fuga, siempre la catalogación de Dalep es irrisoria, absurda, y siempre hay una... Porque dejan cosas afuera. Hay una pieza que falta. Y eso Borges lo llama el método... Tenemos que hacer otra conversación. Borges lo llama el método... Lo usa también en Evaristo Carrego, lo llama mi método cinematográfico. Y cita a von Sternberg, el director de cine de El Ángel Azul. O sea, el método cinematográfico es el montaje, decir una cosa por otra, crear alegorías, hacer sinopsis. Pero eso es la ficción para él. Sí. Y la ficción produce dobles. Entonces, ahí hay un problema con Foucault. Que no termina de identificar nunca dónde está la ficción y dónde no está, mientras que Borges siempre mantiene la diferencia. Entonces, y la otra cosa que me parece importante en Borges, me parece muy importante decir esto, es que Borges aspira a la totalidad. No es Foucault. Aunque esa totalidad sea el laberinto, porque él dice, bueno, por lo menos es algo que hicieron los hombres, aunque yo no lo comprenda. Busca el sentido. Porque el sentido es la totalidad. Y entonces está siempre buscando eso, ¿eh? Aunque no llegue nunca, o que... En fin. Sí, Kevin, para agregar algo, porque encontré un texto que parece un prólogo al Facundo del año 74, en donde no le funciona esta idea de esta mismidad, ¿no? Y me parecía muy interesante. Esto que le funciona tanto en literatura, ahí no le funciona. En el 1974, prologa el Facundo, año siniestro como pocos. Y lo notable es que prologa el Facundo y comienza hablando de Schopenhauer, con esta idea de... Schopenhauer tenía conciencia de que la historia carecía de sentido, que estábamos ante la historia como ante nubes que suponemos que tienen alguna forma, se parecen a un perro, pero en verdad no se parecen a un perro, es nuestra obcecación la que encuentra ese parecido. Y después rápidamente con esta cita de Joyce, que después se repitió tanto, la historia es una pesadilla de la que prefiero despertar, 1974. Ahora, lo que ahí Borges plantea es, el Facundo sigue siendo el mejor libro de historia argentino. ¿Por qué? Porque civilización y barbarie siguen siendo las dos fuerzas fundamentales. Los gauchos cambiaron a obreros. Dice así, gauchos a obreros. Y la continuidad es absoluta. Ahora, la tensión, civilización y barbarie, en ese texto no hay anverso y reverso. No, claro. En ese texto está casi como planteada la pelea. Y bien, quizá parecido a lo que se da Horacio, ¿no? Porque muchas veces esa cita que usa Borges, que no sé si será cierta, que si alguna vez Joyce dijo eso de la historia como una pesadilla. No, sí, está en el Ulises. Lo dice... ¿lo dice? Lo dice Stefan Dedon. Bueno. En realidad lo dice el personaje. Perdón, a mí me... No lo dice Joyce. El personaje dice eso, ¿no? Porque ahí está metido en una historia con Irlanda. Y ahí lo... Que lo vuelve loco, entonces, bueno. No, yo ahí quería agregar el tema de Benjamin, ¿no? Porque a veces se ha visto en esa frase algo parecido a ese ángel melancólico de Benjamin, pero acá en el fondo es un ángel melancólico que está temeroso de que nuevamente los bárbaros triunfen, de que nuevamente los gauchos venzan, como en el poema conjuntural. Claro. No tiene empatía con los oprimidos, sino que más bien la empatía es la otra, ¿no? Tiene una empatía con los oprimidos previos a la aparición de los oprimidos que lo molestan en el presente. En el siglo XX. Pero yo también querría arrimar una cuestión, y es que lo que Borges dice de... porque no se olviden que el 43 no es el peronismo. Eso es lo que tiene de bueno el año, para nosotros. Está todo por pasar todavía. Claro. Pero él ya capta ahí la relación que después va a decir el Partido Comunista, ¿no? Argentino, va a decir nazi-peronismo, no sé cómo dice, nazi-fascismo. Nazi-nipo-peronista. No sé. O sea, la idea de que el peronismo es nazi, y la idea que aparece en las esvásticas cada vez que las elecciones no van bien, porque Hitler ganó las elecciones. Ese es el gran argumento del pensamiento que quiere el voto calificado. Hitler no ganó porque ganó las elecciones, porque creó un poder militar paralelo que mataba a la gente, pero de una manera indiscriminada, y hubo unas elecciones y las ganó, y después siguió matando a la gente, y eso es lo que hizo. Decir que en realidad Hitler subió con las elecciones y que por lo tanto también puede aparecer un Hitler, es una manera que tiene el liberalismo de oponerse al corralón. A mí me parece que si tomamos la cuestión de la barbarie, la conocida frase seducción de la barbarie funciona muy bien en Borges, porque el informe Brody,
y la historia del guerrero y la cautivación. En una, el comienzo es el bárbaro fascinado por la civilización, que es una gran escena. El guerrero ve los mármoles. Pero, el orden, viste a mí lo que me gusta de ese texto es que es el orden, la ciudad como orden, el hecho de que hay un sentido. Y de mármol, ¿no? De que hay un sentido en ese orden. Bueno, y el retorno a la civilización sería el orden, es decir, sería esa estructura. Y el retorno a la barbarie en el mismo cuento es de la inglesa, que para demostrar que no va a volver... Es una heroína para nosotros. Bebe la sangre de un carnero degollado. Pero va porque hay poligamia, ¿no? Sí, por eso. No nos olvidemos de la poligamia. Y del capitanejo, ¿no? Pero, sí, entonces pero está la sexualidad ahí. Sí, claro. En la barbarie. Y lo mismo en el informe Brody. En el informe Brody está todo el mundo invertido y todos los valores de la barbarie tienen un significado más pleno y más erótico. Yo creo que es eso lo que da la seducción, claro. El deseo, ¿no? Sí. Digamos, si es el autor de la época del peronismo, se podría decir que es el mejor comentarista o quien mejor toma los elementos que caracterizan las herencias o legados del peronismo. Una es evidente, la idea de destino, que en Perón se obtiene de los textos militares muy antiguos, de Jenofonte incluso. La Ciropedia de Jenofonte, que es el destino del jefe, Perón lo hace pasar por todos los manuales de conducción política que leyó, que son muchos. Y esa idea del destino es laica también en Perón. Claro. Y además de ser laica, es más lineal. Y tiene una ventaja, él se la atribuye al mismo. Claro. En Borges es circular, me parece, y no se la atribuye él mismo. Y es una condena, ¿no? Sí, es como una condena y es el momento de la muerte donde surge más espléndido el momento total de la sabiduría. Pero son dos ideas de destino que compiten en la misma época. Podríamos decir que esas décadas anteriores, de los 40 en adelante, que están en juego dos ideas de destino totalmente contrapuestas entre sí, pero que mueven millones de personas, en un caso una. Sí. Y esta otra perdura hasta hoy de la manera vivaz en que estamos tratando de conversarla, ¿no? Sí. Pero muy interesante esa observación textual sobre el prólogo al Facundo, ¿no? ¿Verdad? Que habría que ver incluso si no hay distintos prólogos en distintos momentos, ¿no? Y yo sumaría algo más respecto a esto de la seducción de la barbarie, porque en un texto con la liberación de París, ¿no? El 23 de agosto del 44, que sale en Sur primeramente, lo que ahí dice Borges, muy ligado a lo que planteabas vos, Ricardo, hace un ratito, evidentemente para nosotros hay un orden. Ese orden es Roma y es Occidente. Claro. Y dice, se ha vuelto riesgoso seguir jugando a la barbarie enérgica. ¿A la barbarie? Enérgica. Ya no se puede jugar al vikingo, ya no se puede jugar al piel roja, ni se puede jugar al gaucho. Sí, es una imposibilidad, algo así, mental y moral. Se habla a sí mismo, ¿no? También. Sí, se está hablando a sí mismo, que aparte va a seguir jugando. Ese es el otro asunto, claro. Va a seguir jugando y en parte ese prólogo del Facundo sigue siendo el juego. Ahí te agregaría de ese texto que me parece impresionante, es algo sobre las multitudes. Dice, es solo bajo estas condiciones que puedo aceptar el peso de las multitudes. Porque el problema son las masas. Y que ponga una fecha, innoble, porque que ponga una fecha es bastante enigmático, porque pone fechas en todos lados. Cuando la historia o es circular o es un flujo que no tiene parámetros, digamos. Sin embargo, hay un hoy, hay como una clavija que... Ese artículo tiene una fecha. 23 de agosto. El tema del héroe, que lo tengo más fresco, pero lo leí hace poco. Dice, hoy que escribo, 1944, y el pasaje de la novela... ¿Dice eso del tema del héroe? Sí, lo pone una fecha. Y después cuando pone 1826, dice, digamos 1826, porque ahí vislumbra, es un elemento misterioso, porque usa la intuición un escritor tan anti-intuitivo. Y cuando dice que de la epopeya se pasa a la novela, dice, ¿de cuándo se produce ese pasaje de dos entidades tan abstractas como la epopeya y la novela? Y un día de marzo de 1293, donde tal escribió tal cosa. Una frase no de Boccaccio, no me acuerdo quién, sobre las traiciones, justamente. Entonces, una fecha da la impresión que quiebra un poco el juego del destino y de la historia infinita y de la historia de la eternidad. Es decir, una fecha del calendario como en Lévi-Strauss, perdón, pero existen muchos autores franceses. No. Bueno, corta la eternidad con una fecha, con lo más trivial que hay, que es una fecha. El libro de Galasso
Claro que sí. Tiene cosas que están muy interesantes Sí, sí. y creo que Galasso lo que intenta es encontrar cuándo Borges dejó de pertenecer a un proto-panteón nacional y popular. Para mí ahí hay una hipótesis que no estoy tan de acuerdo, pero sí cuando Borges rompe sus vínculos que eran más fuertes con Mansi y pasa a tener vínculos más contundentes con Bioy Casares y Victorio Ocampo. Claro. Y él lo ubica entonces entre el 30 y el 31. Cosas muy notables. El prólogo al Paso de los Libres es del 35. Claro. Sin embargo, en el 36, o sea, apenas un año después, Mariano de Bedi Mitre, que es el intendente de Buenos Aires, lo invita a leer por la radio del Teatro Colón su fundación mítica, mitológica de Buenos Aires, y lo que hace Borges es sacarle el verso del Corralón Seguro, se lo saca. Ya Mirá. está Brigoyen, ¿no? Qué Entonces ahí es ese momento, ¿no? Ese momento de los 30 infames. Ahora, vos fíjate que, por ejemplo, en el 38, él publica en Sol y Luna, que es una revista de los nacionalistas. Claro. Publica unas traducciones de Chesterton. Es decir, que todavía está todavía anda por ahí. Ahora, el prólogo ese tiene como, para mí es fundamental porque imagínate, Jauretsch y Borges compartiendo el libro Goyenismo, si fuera Es notable, sí. literal eso cambia la historia argentina hasta la fecha de hoy, que no me acuerdo qué día es si no lo diría. Jauretsch lo rechaza años después cuando se da cuenta de lo que escribió Borges. Porque ¿sí? El prólogo es muy elogioso, pero dice, de las pocas cosas que salvo de la odiosa historia de América es la patria y el coraje. Si uno lee la última frase, es sumamente elogioso y, por supuesto, Jauretsch hace un culto del coraje como Borges. Pero años después se dio cuenta que estaba escrito en la historia odiosa de América. Y aparte Eso lo dice emparenta Borges. con Islandia y los vikingos y con Sí, otras no, dice, historias. me pone junto a toda la platería de la gauchesca, pero honestamente tengo que rechazar ese prólogo porque la historia de América no es odiosa. Claro, está Mira bien. qué discusión, ¿no? Y lo saca el prólogo de las ediciones. Y lo saca, y una posterior edición tiene el de Jorge Gerardo Ramos. Ahora hay una edición, ahora en medio de la mejor dejarlo. de la Pax Argentina, no, ahora tiene el de Ramos y el de Borges. No, yo lo que se sabe... No somos conciliadores los argentinos. No, claro. Que en el año 33 Mansi le pide que se afilie a Forja. A Forja, donde está, digamos, el núcleo de lo que podríamos llamar, está Carlos Ortiz, está Jauretsch. O sea, que todavía era posible pedirle a Borges, y yo creo que lo hace porque en el 32 sale Discusión, Claro. que es un libro que podría ser de alguien de Forja. Sí. Sí, era loco, era verosímil, ¿sabes? Jauretsch sigue con la anécdota. Dice, este prólogo lo escribió en Uruguay, en la estancia de Amorim. Es la misma de Tlón. La estancia se llamaba Las Nubes, por eso pudo escribir este prólogo. Bueno, lo escribió en Las Nubes. Yo voy a decir algo para seguir con la ironía de Horacio, ¿no? Jauretsch le copia los chistes a Borges, te aviso. Sí. Le copia el empaque, digamos. El empaque ese del campesino, de la lengua argentina, digamos, hecha siempre de algún tipo de malicia, ¿no? Que es muy eficaz en eso. Jauretsch es un escritor notable, ¿no? En ese punto. Bueno, yo creo que después del elogio a Jauretsch podemos parar acá. Hemos ido a lo que no esperábamos. Te quiero eso. confesar, Ricardo, que era necesario. En este programa. No, sí, yo lo sé muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, no va a ser un cierre porque en realidad me parece que lo que dejamos son cuestiones abiertas, ¿no es cierto? Y justamente creo que el sentido fue ver si podíamos tomar algunos pocos textos de Borges para no abrumarnos, pero trabajar sobre los textos en lo posible, más que sobre la figura de Borges, ¿no, verdad? Que está muy presente en la cultura contemporánea, no tanto como sus textos, me parece. Entonces quería sencillamente recordar algunos textos tomando esas fechas, la fecha de 1951, donde están el texto Notas sobre Asia Bernard Shaw, Kafka y sus precursores, El culto a los libros y El escritor argentino de la tradición, que es bueno leerlos juntos, esos 4 textos. Y luego, yendo al comienzo mismo, en el momento en que Borges empieza a prepararse como escritor de ficciones,
en 1931, escribe 3 textos extraordinarios de poética que también les recomiendo. Uno es El arte narrativo y la magia, donde ahí plantea la hipótesis fuerte que va a dar lugar a lo fantástico luego, que es que la literatura no debe reproducir los modos de causalidad que están en la realidad porque son confusos, porque son arbitrarios, sino que la literatura debe construir relaciones de motivación y relaciones de causalidad entre los hechos que obedezcan un orden y que ese orden es el que se debe respetar en la ficción. Con lo cual está creando una distinción básica respecto a lo que podríamos llamar la poética del realismo y una poética que luego él llamará lo fantástico, que es una poética del orden y de la construcción de la trama. En eso se parece mucho a Hitchcock. Si ustedes leen el libro de Hitchcock, que es muy bueno, el libro de Conversaciones con Truffaut, encontrarán muchas cuestiones que son muy parecidas a las que Borges plantea. Hitchcock decía, yo entre un trozo de vida, un tranche de vie, como decían los realistas y los naturalistas, prefiero un pedazo de torta, decía Hitchcock, ¿no? Como diciendo, prefiero algo que esté bien hecho. Prefiero algo que tenga su forma, ¿no? Y bueno, es un gran constructor de forma, Hitchcock, como Borges es un constructor de forma. Entonces, les recomiendo El arte narrativo y la magia, porque es un gran texto sobre la cuestión, él dice, el problema central de la narrativa es la causalidad, es decir, cómo pasan las cosas. En la realidad pasan de un modo confuso, dice él, y la ficción tiene que tratar de construir un orden, y ahí me parece que se entiende su interés en el género policial, que sería, frente a la novela realista, sería un tipo de construcción que obedece a una serie de criterios. Y acá veo otra vez también la cuestión de el interés de Borges por el orden, entendido como la totalidad del sentido, y lo vuelvo a distanciar de las filosofías contemporáneas de Derrida y demás, que insisten mucho en que no hay totalidad, etc., ¿no? El otro texto se llama La postulación de la realidad, que también es de 1931 y también es muy extraordinario, donde Borges sencillamente dice que la ficción no refleja la realidad, postula una realidad. Yo pongo siempre el ejemplo del tango, ¿no? Yo he dado algunos cursos sobre las letras de tango. Si uno lee todas las letras de tango, lo cual es un poco imposible, pero si uno piensa en los pequeños relatos que hay en los tangos y los constituye casi como si fueran un relato colectivo sobre la ciudad de Buenos Aires, y toma esos relatos como si fueran reconstrucciones de la realidad, se encuentra con una realidad que está postulada, porque no es que todos los hombres iban todas las noches de farra y que todas las noches las chicas eran milongueras y que todos los hombres del tango no tienen un padre, todos tienen una madre, ninguno tiene hijos y la gente se va de farra. Entonces, ese Buenos Aires que está en el tango es el Buenos Aires postulado, no el Buenos Aires realista. Lo real que uno puede encontrar ahí son modos que tenía ese imaginario popular de estar contando. Por ejemplo, contaban cómo las muchachas se iban al centro a trabajar y lo contaban con una perdición, y las chicas estaban siendo en ese momento empleadas en las tiendas, y eso lo vivían los varones con mucha paranoia, y entonces... Pero eso hay que interpretarlo. Lo que hay en los tangos, que son las chicas que están siempre ahí en el cabaret, ¿no? Y los muchachos que vienen a la madrugada, nadie trabaja nunca, jamás, ¿no? Entonces, es un Buenos Aires que más bien es el Buenos Aires imaginario de ciertos sectores sociales que creen que lo mejor que hay es estar, que tienen razón en un sentido, estar de farra, no trabajar nunca, en lo posible no tener un padre, tener una madre que trabaje por uno, porque siempre viven de la madre. A los 40 años los tipos ya están, pero ya son viejísimos, dicen, tengo 40 años y mi vida ya está terminada. Si ustedes leen eso como si fuera la descripción realista de Buenos Aires, se llevarían una idea muy rara de lo que era Buenos Aires. Eso es lo que Borges dice cuando dice la ficción postula una realidad y no refleja la realidad, que es una idea muy importante, ¿no? Y está muy bien explicada en ese texto. El otro texto de 1931 es un texto también buenísimo que se llama La supersticiosa ética del lector, donde, a contramano de lo que se puede decir, se puede esperar, Borges dice que la literatura transmite cosas que no son solo el lenguaje, ¿no? Y que por lo tanto a él no le interesan los lectores de soniditos, y que por lo tanto no es el estilo lo único que vale en la literatura, sino algo que va más allá. Y tiene un final que yo me lo sabía y me lo sé de memoria, y lo voy a decir como cierre de esta pequeña cuestión. Dice Borges: la literatura es un arte que sabe profetizar aquel tiempo en que habrá enmudecido y encarnizarse con su propia disolución y cortejar su fin. Bueno, muy bien, entonces terminamos aquí. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto estar con ustedes. Muchas gracias.